Muy buenos días a todos. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre la coherencia y la cohesión textual. Es un tema muy interesante que nos va a ayudar a escribir mejor, a interpretar mejor un texto. Por eso es un tema muy importante que lo tengamos siempre presente. Es un tema de aplicación, si lo vamos a aplicar en todas las materias, no solamente en lengua y literatura, también cuando tengamos que redactar algún trabajo para la historia o para alguna de las ciencias, también vamos a aplicar la coherencia y la cohesión. Lo primero que vamos a decir es que tanto la coherencia y la cohesión tienen que ver con los textos, ¿sí? Son dos propiedades que tienen que ver con los textos. Hoy por hoy, una definición actual y moderna de texto es la que figura en esta primera diapositiva, ¿sí? Un texto es una unidad de sentido cuyo significado está vinculado de diferentes maneras, ¿no? Un texto es una unidad de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que tiene un significado que, que el lector o el receptor del texto debe identificar, ¿sí? Un texto se caracteriza porque puede ser interpretado. Hoy por hoy, la definición de texto abarca diferentes perspectivas, ¿no? Me refiero a que un texto puede ser algo escrito, como una novela, un cuento, una carta, pero también puede ser una fotografía, un texto, porque yo la puedo interpretar. Una película también es un texto, ¿sí? Un texto es un tejido, eso significa la palabra texto, ¿sí? Un tejido de significados. Y yo puedo sacar un tema central, como también figura ahí en la diapositiva. Yo puedo extraer un tema. Es muchas veces lo que yo les pido cuando analizamos los cuentos, por ejemplo, de Ray Bradbury, ¿sí? Bueno, saquen un tema central. ¿Cuál es el tema del cuento? La coherencia, entonces, es una propiedad del texto que sirve para interpretar justamente al texto, ¿sí? Si un texto no es coherente, bueno, no va a tener sentido. Por ende, yo no lo voy a poder interpretar. Bien, la coherencia entonces es una propiedad mediante los enunciados, ¿sí? O sea, las oraciones que conforman un texto se entretejen unos con otros y le dan sentido al texto. La coherencia entonces está vinculada con el contenido global del párrafo o del texto. También hay coherencia o debe haber coherencia entre las oraciones y fíjense que da un efecto de sentido, ¿sí? Esto es muy importante. Para que el texto tenga sentido, tiene que ser coherente. Y acá encontramos entonces la cohesión, que lo voy a aprovechar y lo destaco ahora, ¿sí? Bien, la cohesión es justamente un recurso que está al servicio de la coherencia para darle sentido al texto. Hay diferentes formas de producir la cohesión. Básicamente tenemos la referencia y la conexión. En las diapositivas de hoy nos vamos a ocupar nada más que de la referencia, así no se hace demasiado extenso y muy pesado. Y la próxima semana, en la próxima clase, voy a subir otro conjunto de diapositivas hablando sobre la conexión, pero hoy nos ocupamos solamente de la referencia. Tenemos básicamente cuatro recursos, ¿sí? La repetición, que consiste en, como su nombre lo indica, repetir una palabra.
La elipsis, en suprimir una palabra, la contigüidad consiste en usar palabras con significados relacionados y la sustitución, reemplazar una palabra por otra. A continuación vamos a explicar cada uno de estos recursos, comenzando por la repetición. Sí, vemos su definición, ¿no? Se trata de la reiteración de una misma palabra o construcción dentro de un texto. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, sirve para que el texto sea correctamente comprendido. Eh, Tal vez en primaria, ¿no? En primaria, cuando somos más chicos, nos dicen que está mal, que es incorrecto repetir las palabras. Sin embargo, yo no lo creo así, no lo creo del todo así, porque muchas veces subrayar o repetir una palabra nos puede ayudar a que el concepto se fije en la mente cuando estamos aprendiendo algo nuevo. Veamos el ejemplo que dice: las células epiteliales son de forma plana o achatada y forman los tejidos epiteliales. Este tipo de células tiene poco citoplasma, ¿no? Fíjense que está remarcado células epiteliales, células, ¿no? Es decir, no nos queda ninguna duda después de leer este fragmento que el tema o la idea central son las células. Por supuesto, si el párrafo fuera más extenso y se seguiría repitiendo células, bueno, obviamente que sería un texto tal vez mal construido. Pero en este caso, cuando el objetivo es subrayar un término, no está mal que se repita. Sin abusar, por supuesto, ¿no? Ahora pasamos a la elipsis, que como su definición lo dice, consiste en la supresión de una palabra porque se supone que el lector o el oyente pueden reponerla mentalmente. Veamos un ejemplo de una oración sin elipsis, ¿no? En el examen me dieron un texto muy difícil y 3 posibles resúmenes de ese texto para que eligiera el resumen más adecuado a ese texto. Fíjense que acá se aplica lo que decíamos anteriormente, ¿no? La repetición, pero no usada de una buena manera, sino que digamos de alguna forma se contamina la oración. Texto, 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 ¿sí? Resúmenes, resumen. En cambio, si aplicamos la elipsis, si recortamos el texto, si suprimimos palabras, nos quedaría algo como estamos viendo en la pantalla, ¿no? En el examen me dieron un texto muy difícil y 3 posibles resúmenes para que eligiera el más adecuado. Fíjense cómo se ha suprimido, cómo se ha sacado eh, este segundo texto. Acá al final también se sacó texto, ¿sí? Nos queda una oración más breve, más clara, más concisa, quitando varios elementos. Pasamos a la contigüidad, que se trata de referirse a objetos, ¿sí? O a cosas en general que guardan algún tipo de relación semántica entre sí. Y acá claro que cuando digo semántica se refiere al sentido de las palabras, ¿sí? Al sentido. Estos objetos forman los llamados campos léxicos o isotopías. Por ahí desde la teoría y con todos los nombres suena un poco complejo, pero realmente cuando lo apliquemos esto es muy sencillo. Fíjense, este fragmento está sacado de un libro de biología, ¿no? Dice: un acontecimiento que marcó el clima intelectual del siglo XIX fue la extraordinaria repercusión de la teoría de la evolución de Darwin. Es importante señalar la influencia que tuvieron en la ciencia y en la cultura del siglo XIX las teorías evolucionistas de Lamarck y Darwin, quienes dieron a conocer una idea que ya venía anunciada desde el siglo anterior. Fíjense cuáles son los campos léxicos, ¿sí?, que forman la contigüidad. Bueno, clima intelectual, se habla de un clima intelectual. Se habla también del siglo XIX en varios momentos, que sería la época, y la teoría de la evolución, bueno, que es el tema central
de ese pasaje, ¿no? Fíjense que esto es muy útil, muy útil realmente, si lo practican, cuando por ejemplo están leyendo algún libro y pueden ir anotando al margen de la hoja o en una hoja aparte estos campos léxicos, ¿no? ¿De qué está hablando el autor? Bueno, de esto, ¿sí? Pueden ir anotando como títulos que realmente es muy útil a la hora de leer y también para tomar nota. Cuando estén en alguna clase y un profe está explicando, bueno, estos campos léxicos que forman la contigüidad, este recurso de contigüidad, realmente es muy útil. Bueno, pasamos a la sustitución, que es otro recurso de la coherencia. Es el más extenso porque tiene 6 subclases, ¿sí? Básicamente, muy básicamente, la sustitución consiste en reemplazar una palabra por otro elemento lingüístico. Y tenemos, como les digo, ¿sí?, las 6 diferentes clases. Sustitución por sinónimos, hiperónimos, hipónimos, expresiones equivalentes, palabras resumidoras y pronombres. Vamos a explicar brevemente cada uno de estos tipos, ¿sí? Bueno, por sinónimos, bien sencillo, reemplazamos una palabra por su sinónimo y hay que tener en cuenta que reconocemos 2 tipos de sinónimos, los totales, que son aquellas palabras que tienen el mismo significado, independientemente del contexto, y también tenemos los sinónimos parciales, cuyo significado varía según el contexto. Veamos un ejemplo, ¿no? El tipo de casa y el área en que está ubicada constituyen un factor para considerar el precio de la vivienda. En esa zona, los inmuebles suelen ser muy costosos. Fíjense, ¿no? Bueno, casa y vivienda están marcados con el mismo color, son sinónimos totales, ¿sí?, que significan lo mismo, ¿no? La casa es el lugar donde se vive. Área y zona, ¿sí?, son sinónimos parciales porque el significado puede variar según el contexto, ¿sí? No es lo mismo el área, en este ejemplo, por ejemplo, que si yo dijera la palabra área refiriéndome a un campo de fútbol, ¿no? Donde el área, bueno, es otra cosa, ¿no? O cuando se habla del área de riesgo también, o la zona de riesgo. Son palabras que están muy ligadas a su contexto. Bueno, sustitución por hiperónimos. ¿Qué es un hiperónimo? Fácil, es una palabra que incluye a otra, o sea que nombra una clase de objeto más general. Con el ejemplo queda bien claro, la palabra peces es un hiperónimo porque incluye las subclases tiburón, bagre, merluza, pez espada, etc. Lo hemos aplicado a un ejemplo, ¿sí? Los médicos suelen recomendar la natación a las personas que sufren dolores de espalda. También a María le recomendaron ese deporte por los beneficios que representa. Fíjense que natación y deporte no son sinónimos, ¿sí? No significan lo mismo, sino que hablamos de categorías, ¿sí? Natación, digamos que pertenece o se puede incluir en este hiperónimo que es deporte. Continuamos con los hipónimos. Bueno, también muy sencillo, ¿sí? Un hipónimo es una palabra que constituye una subclase de otra general llamada hiperónimo, ¿sí? Ahí está bien claro en esta sencilla tabla. Vemos las diferencias, ¿no? Hiperónimos, las palabras generales, ¿no? Y los hipónimos es cada palabra que constituye, o sea, que está dentro de esa clase general, ¿sí? El hiperónimo flor
tiene los hipónimos clavel, rosa, cala, petunia, vegetal, bueno, planta, arbusto, hortaliza, y así con todos los ejemplos. Esto viene muy bien, sobre todo para ampliar el vocabulario, ¿sí? Bueno, sustitución por expresiones equivalentes. También es muy sencillo esto, y lo usamos cuando queremos evitar repetir una palabra y no usamos ni un sinónimo porque no lo encontramos, porque no nos viene a la mente, o tampoco usamos un hipónimo o un hiperónimo, sino que aplicamos una expresión equivalente, o se llama técnicamente perífrasis. Acá tenemos un ejemplo bien claro, ¿no? El director técnico dijo que el equipo para el partido del domingo ya está decidido, pero aún no dio a conocer a los 11 jugadores titulares, ¿no? Fíjense, 11 jugadores titulares es una expresión equivalente a el equipo, tampoco es un sinónimo, ¿no? Un sinónimo de equipo podría ser, no sé, la agrupación, tal vez, no sé, un sinónimo parcial sería, ¿no? Pero 11 jugadores titulares sería una expresión equivalente o perífrasis. Muy usado también en el periodismo esto. Sustitución por palabras resumidoras. ¿Sí? Se trata de un recurso que condensa, o sea, que junta en una palabra o en pocas palabras una idea desarrollada antes. Fíjense, ¿no? Un ejemplo, la marca deportiva Adidas renovó un acuerdo con, falta acá, con la AFA para seguir vistiendo a los jugadores de la selección argentina en partidos oficiales y amistosos. El nuevo contrato aumentaría las ganancias de la marca y serviría como publicidad de cara al nuevo torneo internacional, ¿no? Fíjense cómo renovó un acuerdo con la AFA, es sustituido por una frase más breve, ¿sí? El nuevo contrato, que tampoco es estrictamente hablando un sinónimo, sino que es una palabra resumidora. Y por último, la sustitución por pronombres. ¿Sí? Un pronombre es una palabra, acá les dije varios ejemplos, ¿sí? Es una palabra que no tiene un significado definido, sino que su significado se va adecuando según el contexto. Por ejemplo, en la actualidad en España se editan más libros de los que puede absorber su mercado. Muchos de ellos, acá ellos está reemplazando a libros, por lo tanto, están destinados a la exportación, ¿sí? En vez de repetir libros, usamos el pronombre ellos. Vemos otro ejemplo, ¿no? Juan siempre se olvida de cerrar con candado, por más que se lo recuerde cada día, ¿sí? Acá este pronombre se está reemplazando a Juan, y lo está reemplazando a la estructura cerrar con candado, ¿sí? Es muy útil, muy útil, y son cosas que usamos todo el tiempo. Acá lo que estamos haciendo es ponerle un nombre, una categoría a algo que usamos en lo cotidiano. Bueno, como les dije, todo esto que les expliqué, les mostré en las diapositivas, tienen que ver con la referencia. En la clase que viene vamos a ver un poquito más de teoría con lo que tiene que ver con la conexión, ¿sí? Bueno, esta semana les voy a dejar que procesen esta información. Ahora en el campus o en el classroom les voy a anotar las tareas que van a tener que hacer para la semana que viene. Cosas muy sencillas, no se preocupen. Así que bueno, les mando saludos para todos y que tengan una muy buena semana. Cualquier cosa me escriben en los foros, ¿sí? Un abrazo para todos.